La lluvia no era una simple llovizna de final de tarde. Se había convertido en un diluvio torrencial, una cortina de agua tan implacablemente densa que los limpiaparabrisas del viejo sedán de Ricardo gemían en una batalla perdida contra el cielo que se desplomaba. Cada barrido frenético apenas concedía una fracción de segundo de una claridad acuosa antes de que el mundo, más allá del parabrisas, volviera a ser un borrón impresionista de verdes oscuros y grises plomizos. La carretera secundaria, un atajo rural que en días soleados solía ahorrarle 20 valiosos minutos en su monótono trayecto a casa, se había transformado en una peligrosa trampa de lodo y charcos traicioneros que hacían que las ruedas del coche se sintieran a la deriva, perdiendo contacto con la seguridad del asfalto de manera intermitente y alarmante, obligándolo a mantener una tensión constante en el volante y en cada músculo de su cuerpo. A sus 58 años, Ricardo sentía el peso de cada kilómetro, no solo en sus hombros, sino en lo más profundo de sus huesos. La jornada en la constructora había sido un campo de batalla de plazos incumplidos, presupuestos que se negaban a cuadrar, y la tensión sorda y agotadora de lidiar con los egos de arquitectos y clientes, egos que a menudo parecían más grandes y complejos que los propios edificios que diseñaba. Ahora, mientras el coche avanzaba a duras penas, todo lo que anhelaba era el silencio predecible de su apartamento, una copa de vino tinto de una botella ya abierta y la compañía distante y sin exigencias de un documental sobre historia antigua en la televisión. Su vida, desde el divorcio una década atrás y la inevitable partida de sus hijos a sus propias vidas adultas, se había reducido a eso, una serie de rutinas cuidadosamente diseñadas para mantener a raya la soledad. Esa soledad era una inquilina permanente que no pagaba alquiler, pero ocupaba cada rincón de su existencia. Se sentaba con él a la mesa del desayuno, lo acompañaba en el coche durante sus trayectos y lo arropaba por la noche en una cama demasiado grande para un solo hombre. Ricardo se había acostumbrado a su presencia hasta el punto de que a veces olvidaba cómo era la vida antes de ella, antes de que el eco de sus propios pasos se convirtiera en la banda sonora principal de su hogar. Había aprendido a navegar por sus días con una eficiencia silenciosa, manteniendo las apariencias, cumpliendo con sus obligaciones, pero sintiendo un vacío sutil y persistente que ninguna reunión exitosa ni ningún proyecto terminado lograba llenar por completo. Era un experto en existir, pero un principiante en el arte de vivir. Fue entonces cuando, en medio de esa introspección melancólica, la vio. Primero, como una anomalía discordante en el paisaje caótico, el parpadeo rítmico de unas luces de emergencia anaranjadas que se reflejaban en el asfalto inundado, un latido intermitente en la creciente penumbra. Al acercarse con cautela, reduciendo la velocidad, la silueta se definió con una claridad casi surrealista, un Mercedes negro, tan pulcro y ostentosamente fuera de lugar en ese lodazal que parecía una pantera de ébano extraviada en un pantano, una pieza de un rompecabezas que no pertenecía a esa caja, y junto a él una figura solitaria, una mujer bajo un paraguas que el viento salvaje amenazaba con arrancar de sus manos a cada instante. El primer pensamiento de Ricardo fue pragmático y cínico, un reflejo condicionado por años de noticias y advertencias urbanas. Sigue de largo, no te detengas, podría ser una trampa. Nadie con un coche de esa gama se queda tirado en un lugar como este. Es demasiado sospechoso. Su pie ni siquiera se movió del acelerador, manteniendo una velocidad lenta pero constante, sus ojos escudriñando la escena en busca de cualquier señal de peligro, de un segundo coche escondido, de otra figura acechando entre los árboles. La prudencia era un escudo que había aprendido a usar con los años, una armadura contra la ingenuidad que, según él, ya no tenía cabida en el mundo moderno.
Pero entonces, a medida que su coche se acercaba, vio a la mujer llevarse el móvil a la oreja una vez más, con un movimiento casi desesperado, solo para bajarlo con un gesto de frustración absoluta que él reconoció al instante, la derrota ante la tecnología inútil. Vio cómo el agua, levantada por un camión que pasó en sentido contrario, le salpicaba el borde de un abrigo elegante, y cómo se encogía bajo la furia del temporal, pareciendo increíblemente pequeña y vulnerable. Y en esa imagen de aislamiento total, de lucha solitaria contra los elementos, Ricardo se vio a sí mismo, no bajo la lluvia, sino en la tormenta silenciosa de su propia vida, a menudo sintiéndose solo, frustrado y a merced de circunstancias que no podía controlar. Con un suspiro profundo que empañó el interior del parabrisas, un sonido de rendición ante su propia conciencia y los vestigios del hombre que solía ser, encendió sus propias luces de emergencia y se detuvo con cautela unos metros detrás del Mercedes. El instinto de protección, esa vieja costumbre de sus días como padre de familia y esposo, había ganado la batalla contra el miedo y el cinismo. Se dijo a sí mismo que pasara lo que pasara, no podría seguir su camino y dormir tranquilo esa noche, sabiendo que había dejado a alguien en esa situación. Era una cuestión de principios, uno de los pocos que sentía que aún le quedaban intactos en su vida. Bajó la ventanilla lo suficiente para que su voz se proyectara por encima del estruendo de la lluvia, un esfuerzo que lo obligó a gritar ligeramente. ¿Algún problema, señora? ¿Necesita ayuda? La mujer se giró, y por un momento la sorpresa en su rostro fue reemplazada por una desconfianza palpable. Ricardo no la culpó. Un hombre en un coche viejo, deteniéndose en una carretera desierta, era la escena inicial de cualquier película de terror que sus hijos solían ver. Para tranquilizarla, mantuvo una distancia respetuosa, con ambas manos visibles sobre el volante, intentando transmitir seguridad a través de su lenguaje corporal. Era elegante, incluso empapada y con el rímel ligeramente corrido. «El coche simplemente se apagó», gritó ella para hacerse oír, su voz una mezcla de frustración y alivio por ver a otro ser humano. «Y no tengo señal para llamar a la grúa ni a nadie. Parece increíble en pleno siglo XXI estar completamente incomunicada». La exasperación en su voz era genuina, la de alguien claramente no acostumbrado a que las cosas no funcionaran a su favor. Ricardo, por su parte, encontró una extraña calma en tener un problema tangible y solucionable frente a él, un bienvenido descanso de sus dilemas existenciales. Era un ingeniero después de todo. Su mente estaba entrenada para resolver problemas. «Suele pasar en esta zona, la señal va y viene, sobre todo con este tiempo», respondió él, con una calma que pareció sorprenderla. «¿Quiere que eche un vistazo? No soy mecánico profesional, pero algo entiendo de motores. A veces es algo sencillo como un fusible o un cable de la batería que se ha soltado». La oferta quedó suspendida en el aire húmedo entre ellos. Ella lo evaluó por un instante, su mirada recorriendo su rostro cansado, su ropa sencilla, su coche modesto. Finalmente asintió, resignada. Cualquier ayuda, por improbable que fuera, era mejor que ninguna. Ricardo salió de su coche, abrigándose con una vieja chaqueta que siempre llevaba en el asiento trasero para emergencias, y se acercó abriendo su propio paraguas que luchaba valientemente contra el viento. El contraste entre ellos era casi cómico y a la vez conmovedor. Él, con su ropa funcional y desgastada, un hombre anclado en la realidad práctica. Ella, una visión de elegancia desplazada, una figura de revista luchando por mantener la compostura en un entorno hostil. El agua corría en riachuelos por el asfalto, y al abrir el capó del Mercedes, se encontraron con un motor que parecía más una obra de arte tecnológico que una máquina. Bajo el capó,
Todo era un laberinto de plásticos negros, cables perfectamente ordenados y tecnología impecable. Ricardo, acostumbrado a los motores más antiguos y accesibles de sus propios coches a lo largo de los años, se sintió como un arqueólogo frente a los restos de una nave espacial. Aún así, con una pequeña linterna que sacó de la guantera, revisó lo básico: la batería, las conexiones principales, la caja de fusibles. No había nada evidentemente suelto o quemado. Estaba tan silencioso y limpio que parecía nunca haber funcionado. Era un misterio sellado, impenetrable para un aficionado. «Me temo que es algo más serio», dijo finalmente, su aliento formando una nube de vaho en el aire frío, mientras se secaba la lluvia de la frente con el dorso de la mano. «Podría ser el alternador, la bomba de combustible o, más probablemente, algún sensor electrónico. Con los coches modernos, todo depende de la computadora. No hay nada que podamos hacer aquí con estas herramientas y este tiempo». La esperanza que había aparecido en el rostro de la mujer se desvaneció, reemplazada por una mueca de desesperación. «Perfecto. Simplemente perfecto. ¿Y qué se supone que haga ahora? ¿A esperar que pase un milagro o que un rayo lo arregle?» Ricardo consideró las opciones. Dejarla allí era impensable, no solo por el peligro, sino porque iba en contra de su propia naturaleza. «Mire, la siguiente ciudad, San Isidro, está a unos 20 kilómetros. Es un pueblo pequeño, pero tiene todo lo necesario: hoteles, talleres mecánicos y, lo más importante, buena señal de teléfono y cobertura de datos. Puedo llevarla hasta allí. Podrá esperar en un lugar cálido y seco, tomar algo y llamar a su seguro desde allí sin ningún problema». La oferta, tan simple y lógica, pareció desarmarla. Ella lo miró de nuevo, esta vez con una evaluación más profunda. Vio las arrugas de cansancio alrededor de sus ojos, las manos manchadas de una grasa que la mecánica de la vida deja y que no se quita del todo. La expresión serena de un hombre que no esperaba nada a cambio. «¿De verdad haría eso por mí?», preguntó, su voz un poco más suave, despojada de la frustración anterior, ahora teñida de una genuina sorpresa. «Por supuesto. Nadie debería quedarse tirado en un lugar así, y menos con esta tormenta. Venga, suba a mi coche antes de que pesque una pulmonía. Cierre bien su coche, ya llamaremos a la grúa desde el pueblo. No se preocupe». Y así, la elegante y misteriosa mujer del Mercedes negro, tras asegurar su vehículo, subió al modesto sedán de Ricardo, dejando atrás su coche de lujo averiado como un monumento a la fragilidad de la tecnología moderna, mientras la tormenta, que había sido el catalizador de su encuentro, comenzaba lentamente a amainar, como si su propósito ya se hubiera cumplido. El interior del vehículo de Ricardo era un santuario de normalidad, un reflejo de su vida metódica, limpio, ordenado, pero impersonal. Olía a café de termo, a papel de periódico y a los ambientadores de pino que compraba por costumbre más que por gusto, un aroma que evocaba viajes largos y solitarios. La mujer, sentada en el asiento del copiloto, parecía ocupar más espacio del que su esbelta figura sugería, su presencia llenando el habitáculo con una energía diferente, casi eléctrica. Su perfume, una fragancia sutil y compleja de flores blancas y madera, luchaba por imponerse al olor a pino, creando una extraña y cautivadora mezcla en el aire confinado del coche, un diálogo olfativo entre dos mundos completamente distintos. Durante los primeros minutos del trayecto, el único sonido era el monótono y rítmico vaivén de los limpiaparabrisas barriendo los restos de la lluvia y el ronroneo constante del motor. Un sonido familiar y reconfortante para Ricardo. Ella miraba por la ventana, observando cómo las gotas de agua trazaban caminos efímeros en el cristal. Sus pensamientos aparentemente a 1 millón de kilómetros de distancia de esa carretera rural.
Ricardo se concentraba en la conducción, ahora más precaria por el barro, pero era hiperconsciente de su presencia, del ligero roce de su abrigo contra la puerta, del sonido suave de su respiración. El silencio no era incómodo, sino expectante, como la calma que precede a algo importante. Para romper el hielo y la tensión latente, fue él quien comenzó a hablar, con la torpeza de alguien que ha perdido la práctica de la conversación casual. Habló de su trabajo, de los desafíos de construir un nuevo complejo de oficinas sobre un terreno geológicamente inestable, una metáfora de su propia vida que no verbalizó, pero que sintió con una fuerza sorprendente al decirlo en voz alta. Habló de la presión de los inversores, de la satisfacción de ver una estructura elevarse desde la nada, un acto de creación en medio de una vida que a menudo sentía monótona y repetitiva. Luego, como suelen hacer los padres cuyo propósito principal ha volado del nido, habló de sus hijos, Mateo y Sofía. Contó con un orgullo teñido de melancolía que Mateo estaba terminando un máster en ingeniería ambiental en Canadá, siguiendo sus pasos, pero con una conciencia ecológica que su generación apenas empezaba a vislumbrar. Relató que Sofía, su pequeña, una artista talentosa, acababa de mudarse con su novio a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. El nido vacío no era solo una frase hecha para él, era un silencio físico que gritaba en cada habitación de su apartamento, un eco constante de risas y conversaciones pasadas. Ella escuchaba con una atención sorprendente, una cualidad rara en un mundo de distracciones. No era la escucha pasiva y cortés de un extraño que espera su turno para hablar. Asentía en los momentos adecuados y sus comentarios eran perspicaces, demostrando que realmente estaba procesando sus palabras. Debe ser muy gratificante ver algo que usted diseñó en un plano, una idea abstracta, convertirse en una estructura real, tangible, que cambia el paisaje, comentó ella. Un momento, su voz suave pero segura, revelando una inteligencia aguda. Lo es, admitió Ricardo, sorprendido por la precisión de la observación. Aunque a veces te concentras tanto en los planos y los cálculos que te olvidas de mirar a las personas que van a habitar esos espacios, se vuelve un ejercicio de números y vigas, no de vidas y sueños. Una extraña y persistente sensación de familiaridad seguía picando en la mente de Ricardo, como una palabra en la punta de la lengua. No era solo su rostro, era su cadencia al hablar, la forma en que inclinaba la cabeza ligeramente al escuchar, un gesto sutil y elegante que activaba un eco lejano y confuso en su memoria. Intentaba rebuscar en los archivos de su mente, recorriendo rostros de reuniones, fiestas de empresa, eventos sociales a los que su exesposa solía arrastrarlo. ¿Una cliente de hacía años? ¿La esposa de algún colega a la que saludó una vez? Nada encajaba. La mujer que intentaba recordar era una sombra, y esta mujer era una presencia radiante, incluso en su apuro. Disculpe mi atrevimiento, pero estoy casi seguro de que nos hemos visto antes, dijo finalmente, incapaz de contener la curiosidad que lo carcomía. ¿Quizás en algún evento de la industria de la construcción? ¿Alguna conferencia a la que haya asistido? Ella giró la cabeza para mirarlo directamente y en la penumbra del coche, una pequeña y enigmática sonrisa jugó en sus labios. Era una sonrisa que no revelaba nada, un velo perfecto que ocultaba sus pensamientos. El mundo es más pequeño de lo que parece y da muchas vueltas, don Ricardo, más de las que a veces podemos imaginar. El uso de don Ricardo lo sorprendió. Era un formalismo que ya casi nadie usaba con él, un eco de un tiempo pasado, de relaciones más jerárquicas. Antes de que pudiera preguntar más, las luces de San Isidro aparecieron en el horizonte, un resplandor prometedor contra el cielo oscuro. La tormenta había amainado por completo,
dejando tras de sí Y un aire fresco. limpio. La llegada al pueblo marcó el final de la intimidad forzada del coche y el comienzo de la siguiente fase de su inesperada velada. Ricardo la llevó directamente al único hotel decente del lugar, un edificio antiguo, pero bien conservado, con un letrero de neón que parpadeaba Hotel El Reposo, de forma hospitalaria. Aquí estará segura. Tienen una buena cafetería, personal amable y, lo más importante, una excelente conexión a Internet para que pueda gestionar todo lo de su coche. De verdad, no sé cómo agradecerle, dijo ella, abriendo su bolso de diseñador mientras se preparaba para bajar. Ha sido increíblemente amable y un verdadero caballero. Por favor, permítame compensarle por su tiempo, la gasolina, por todo el desvío. Sacó varios billetes, una cantidad que a Ricardo le pareció excesiva y casi insultante, aunque sabía que no era su intención. Con un gesto firme pero amable, Ricardo levantó una mano para detenerla. Por favor, no. No he hecho nada que no debiera. La amabilidad no debería tener un precio, y menos entre personas en apuros. Guárdelo, de verdad. Me alegro de haber podido ayudar. Eso es suficiente recompensa. Su negativa, tan sincera y desinteresada, pareció sorprenderla e incluso desarmarla por un momento. Estaba claro que estaba acostumbrada a que el dinero fuera el lubricante universal de las interacciones humanas, una forma de saldar deudas y equilibrar favores. Bueno, entonces, como mínimo, déjeme invitarle un café. Es lo menos que puedo hacer por mi Salvador. Podemos sentarnos mientras llamo a la grúa y me organizo. Insisto. La palabra insisto fue pronunciada con una autoridad tranquila y una seguridad que Ricardo no esperaba, sintiendo que una nueva negativa sería una grosería, y quizás admitiendo para sí mismo que no quería que la extraña conexión de ese encuentro terminara tan abruptamente en la acera de un hotel, aceptó. Una parte de él, la parte solitaria y curiosa, quería saber más sobre esa mujer que parecía sacada de otro universo. Quería entender el porqué de esa sensación de familiaridad que se negaba a desaparecer. La cafetería del hotel era un refugio acogedor, un mundo aparte de la carretera y la lluvia. Con su luz cálida, sus cómodos sillones de cuero y el embriagador aroma a café recién hecho y pasteles, invitaba a la confidencia. Mientras ella realizaba una llamada rápida y eficiente a su compañía de seguros, hablando con un tono de voz profesional y asertivo que contrastaba fuertemente con su anterior vulnerabilidad bajo la tormenta, Ricardo observaba los detalles de su rostro ahora iluminado por la luz del local. Las facciones finas, los pómulos altos, los ojos oscuros y profundos que parecían contener galaxias de historias no contadas. Cuando ella colgó y volvió a la mesa, su semblante estaba más relajado, el control de la situación visiblemente recuperado. Listo. La grúa tardará 1 hora, quizás un poco más por el tiempo y la distancia. Ahora sí, un café para mi Salvador. ¿Qué le apetece? Se sentaron y mientras esperaban sus bebidas, la conversación se reanudó. Pero esta vez fue ella quien tomó las riendas, guiándola con una precisión que a Ricardo le pareció casi quirúrgica. Una serie de preguntas que no eran casuales, sino que parecían diseñadas para llevarlo a un destino específico, un punto exacto en el mapa de su memoria. Y fue entonces, con el vapor de su café subiendo entre ellos como una niebla, que ella lanzó la primera pregunta que comenzaría a desvelar el misterio, una pregunta que haría que el mundo de Ricardo se detuviera y girara sobre su eje, demostrando que, en efecto, el mundo daba muchas más vueltas de las que él jamás habría podido imaginar. La revelación estaba a punto de llegar y lo cambiaría todo. Así que, Polanco, dijo ella de repente, su voz tranquila cortando el murmullo de la cafetería.
Sostenía su taza de capuchino con ambas manos, mirándolo fijamente por encima del borde. Usted vivió muchos años en esa casa de 3 pisos, con el jardín lleno de bugambillas, la que hacía esquina en la calle Campos Elíseos, ¿verdad? Ricardo se quedó helado, con su propia taza de café americano a medio camino de sus labios. La especificidad de la descripción lo descolocó por completo. No era una pregunta vaga, era una afirmación detallada, una fotografía verbal de su antigua vida. Sí, viví allí casi 20 años, hasta el divorcio. ¿Cómo sabe usted eso? ¿Es de la zona? Con la señora Elena, continuó ella, ignorando su voz tejiendo un tapiz de recuerdos que solo alguien que había estado dentro de esas paredes podría conocer, cada palabra una pincelada precisa en un retrato que él creía olvidado. Y sus hijos, Mateo, que siempre dejaba sus enormes libros de la universidad esparcidos por toda la sala de estar, creando un caos de papel y conocimiento, y la joven Sofía, que practicaba piano todas las tardes después del colegio. La sonata Claro de Luna de Beethoven. Siempre la misma pieza, una y otra vez, hasta que la tocaba a la perfección. El aire pareció escaparse de los pulmones de Ricardo. Cada detalle era una aguja que pinchaba el velo de su memoria. El desorden académico de Mateo, una fuente constante de discusiones con su madre. La dedicación casi obsesiva de Sofía al piano, la banda sonora de sus atardeceres. Nadie fuera de su círculo familiar más íntimo o del personal que había trabajado en la casa podría saber esas cosas. Miró a la mujer frente a él, su cerebro trabajando a una velocidad vertiginosa, intentando conectar los puntos, y de repente las piezas comenzaron a encajar de una forma tan violenta e increíble que sintió un vértigo físico. Los años retrocedieron como una cinta de película rebobinada a toda velocidad. La ropa cara de diseñador y el reloj de oro se desvanecieron de su percepción, y en su lugar vio a una joven mucho más delgada, casi una adolescente, con el cabello oscuro y lacio recogido en una coleta tirante y un uniforme funcional de color azul pálido. Una joven que se movía por los pasillos de su casa con una eficiencia silenciosa, casi fantasmal. Siempre con la mirada baja, presente pero invisible, una parte del mobiliario humano que él daba por sentado. «Mi Dios», susurró él, dejando la taza sobre el plato con un temblor que apenas pudo controlar, el tintineo de la porcelana, sonando anormalmente fuerte en el repentino silencio de su mente. «Eres tú, eres Elena, la muchacha de Oaxaca». La mujer, Elena, asintió solitaria asomando en el borde de su ojo, aunque su sonrisa permanecía. Era una sonrisa que contenía una docena de emociones. Nostalgia, triunfo, quizás un poco de tristeza. Sí, don Ricardo, soy yo, porque yo era quien limpiaba el polvo de los retratos donde su familia sonreía. Yo fui su empleada doméstica hace unos 12 años. El shock fue tan profundo que Ricardo tuvo que apoyarse en la mesa para estabilizarse. Elena, la muchacha que había trabajado para ellos durante casi 2 años, cuya partida apenas había registrado en su momento. Se sintió inundado por una ola de vergüenza caliente que le subió por el cuello hasta las orejas. Apenas la recordaba. Su rostro era una mancha en el fondo de sus recuerdos familiares. Una presencia funcional a la que rara vez se había dirigido más allá de un «buenos días» o un «gracias, Elena». Era invisible, y ahora esa figura invisible estaba sentada frente a él, exudando una confianza, una elegancia y un éxito que lo dejaban sin palabras y profundamente humillado. «No puedo creerlo, Elena», dijo, su voz apenas un murmullo ronco. «Estás... El mundo realmente da vueltas. Estás increíble. ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible?» «La vida, don Ricardo. La vida pasó, y a veces, si tienes suerte y trabajas duro,
te da la oportunidad de cambiar el guión, respondió ella, y con una calma asombrosa que contrastaba con la agitación interna de Ricardo, comenzó a contar su historia. Habló de las largas jornadas en su casa, no con resentimiento, sino con distancia de un observador. Habló de cómo observaba la dinámica de su familia, la tristeza silenciosa y elegante en los ojos de la señora Elena, su propia soledad, como un empleador ausente que llegaba tarde y se iba temprano, siempre absorto en los problemas de un mundo al que ella no tenía acceso. Habló de cómo cada noche, después de un día agotador, limpiando un mundo que no era el suyo, se sentaba en la pequeña y austera habitación que le habían asignado en el área de servicio, y en lugar de descansar, devoraba libros de contabilidad y administración de empresas que compraba de segunda mano en el centro, estudiando a la luz de una pequeña lámpara. El dinero que ganaba lo ahorraba casi todo, cada peso. Mi sueño siempre fue tener algo propio, no tener que depender de la amabilidad o el humor de otros para sobrevivir. Pero el verdadero impulso, la verdadera chispa que encendió el fuego, vino de usted, aunque probablemente no lo sepa. ¿De mí?, preguntó Ricardo, genuinamente. No recordaba haber hecho nada remotamente significativo por ella. Su interacción, en su memoria, era una serie de intercambios triviales y funcionales. Sí, de usted. ¿Recuerda una vez que mi madre enfermó gravemente en mi pueblo? Estaba desesperada, el médico local había dicho que necesitaba unas medicinas caras y yo no tenía cómo conseguirlas. Le pedí un adelanto, temblando de miedo, esperando que me lo descontara en pequeñas cuotas durante meses, o peor, que me dijera que no era su problema. Estaba preparada para la humillación. Ricardo buscó intensamente en su memoria. El recuerdo era vago, una transacción sin importancia en un día ajetreado, una interrupción en su rutina que probablemente resolvió con dinero para poder volver a sus preocupaciones. Usted ni siquiera parpadeó, continuó Elena, y su voz se quebró ligeramente por la emoción del recuerdo. Abrió su cartera, sacó el doble de lo que le pedí y me dijo unas palabras que nunca olvidaré. Elena, la familia es lo primero. Vaya, cuide de su madre, ya nos arreglaremos después. Ni siquiera me preguntó cuándo volvería o cómo se lo pagaría. Y al mes siguiente, cuando recibí mi sueldo, el dinero estaba completo. No me lo descontó. Ese día, prosiguió Elena, y sus ojos se humedecieron por primera vez de forma visible. Usted no me vio como a su empleada, como a un problema a resolver. Me vio como a una persona, como a una hija preocupada por su madre. Esa humanidad, ese simple acto de bondad y confianza en un momento en que me sentía tan pequeña e impotente, fue como si alguien me hubiera dado permiso para creer en mí misma. Me hizo pensar que si un hombre importante y ocupado como usted podía tratarme con esa dignidad, quizás yo merecía algo más que limpiar las casas de otros por el resto de mi vida. La historia de Elena, a partir de ese punto, se desarrolló como una novela de superación y tenacidad. Dejó de trabajar para ellos unos meses después del fallecimiento de su madre, usando el dinero que le quedaba para dedicarse a tiempo completo a su proyecto, una pequeña empresa de limpieza y mantenimiento para oficinas que fundó con 2 primas, combinando sus ahorros y su determinación. Describió con detalle las noches sin dormir, las puertas que se cerraban en su cara, el escepticismo de los bancos y los clientes potenciales ante 3 jóvenes mujeres de origen humilde que pretendían competir en un mercado dominado por grandes corporaciones. Pero también habló de la perseverancia, de la satisfacción del primer gran contrato con una pequeña empresa de tecnología que confió en ellas, de la reputación que construyeron basada en la confianza, la meticulosidad y un trabajo impecable. Habló de reinvertir cada ganancia,
de contratar a más mujeres de su comunidad, de ofrecerles condiciones de trabajo justas y la oportunidad de crecer. Hoy, esa pequeña empresa que empezó en la sala de mi casa, Servicios Esenciales El Alba, es una de las líderes en el sector en toda la región. Tenemos más de 300 empleados, la mayoría mujeres, a las que les ofrecemos un sueldo digno, seguro social y oportunidades de capacitación. Y ese coche que está esperando la grúa es mi coche de empresa. Yo soy la directora general. El silencio que siguió a su relato fue profundo y pesado. Un silencio que contenía 12 años de historia, de lucha y de transformación. Ricardo no sabía qué decir. Se sentía pequeño, como si de repente se viera a sí mismo a través de los ojos de ella. Un hombre absorto en su propio mundo de privilegios y problemas de primer mundo, que había tenido a una futura líder y empresaria limpiando sus suelos y ni siquiera se había dignado a conocer su historia, a ver su potencial. El hombre que, con un gesto casi olvidado, había cambiado una vida sin ser consciente de ello. La llegada del técnico de la grúa, un hombre corpulento con un impermeable amarillo brillante que contrastaba con la noche, fue la señal inequívoca de que la burbuja de tiempo en la que se encontraban estaba a punto de estallar, devolviéndolos a sus realidades separadas. Elena se levantó, manejando la situación con la misma eficiencia y seguridad con la que había contado la historia de su vida. Firmó los papeles digitales en la tableta del técnico, le entregó las llaves y organizó con precisión que el coche fuera llevado a un concesionario específico en la ciudad. Observarla era como ver a una generala comandando sus tropas, tranquila y en control. Cuando todo estuvo arreglado y la imponente grúa comenzó a maniobrar para llevarse el Mercedes, ella se volvió hacia Ricardo. La dinámica entre ellos había cambiado por completo y para siempre. Ya no eran un hombre bueno y una mujer en apuros, ni un antiguo patrón y una antigua empleada. Eran dos supervivientes de sus propias vidas, dos adultos cuyas historias se habían cruzado de maneras que ninguno podría haber imaginado, unidos por un hilo invisible de gratitud, asombro y una humanidad compartida. El pasado y el presente habían colisionado en esa pequeña cafetería de pueblo. «Elena, estoy sin palabras», dijo Ricardo, y la sinceridad en su voz era profunda, casi quebrada, despojada de cualquier formalidad. «Estoy increíblemente impresionado por lo que has logrado. Es una historia asombrosa, y sinceramente estoy profundamente avergonzado por no haber visto antes, en aquel entonces, a la persona que tenía delante todos los días. Por mi ceguera». «No tiene por qué estarlo, don Ricardo», respondió ella, y en su voz no había ni una pizca de reproche, solo una comprensión madura. «Usted estaba viviendo su propia vida, con sus propias batallas como todos nosotros. Nadie tiene la obligación de ver el potencial en los demás. Pero quiero que sepa que ese pequeño gesto suyo, ese que probablemente olvidó al instante, fue el viento que infló mis velas en el momento justo. La amabilidad importa, siempre, mucho más de lo que creemos». En la puerta del hotel se despidieron. Ya no eran extraños. Elena le ofreció su tarjeta de presentación, un cartón grueso y elegante con su nombre y cargo grabados en relieve. Si alguna vez necesita algo, cualquier cosa, un contacto, un consejo, o si simplemente quiere tomar otro café y seguir la conversación, por favor, llámeme. Estaría encantada de volver a verlo. «Lo haré, Elena. Cuídese mucho. Ha sido un verdadero honor y una lección volver a verla», dijo Ricardo, tomando la tarjeta como si fuera un objeto precioso. Y en ese momento lo era. Mientras conducía de regreso a casa por la carretera ahora tranquila y solitaria, la lluvia ya se había ido, dejando un aire limpio y un cielo nocturno que comenzaba a salpicarse de estrellas.
Ricardo ya no sentía el cansancio en los huesos. Se sentía extrañamente despierto, alerta, vivo, como si la historia de Elena hubiera limpiado el polvo de su propia alma, una alma que no sabía que estaba tan necesitada de limpieza. Se dio cuenta, con una claridad dolorosa, de que durante años se había sentido invisible en su propia vida, un fantasma en su casa durante los últimos años de su matrimonio, un número en su empresa, un padre al otro lado de una pantalla de videollamada. Y esa noche, una mujer a la que él y su mundo habían tratado como invisible, le había enseñado la lección más poderosa de todas, que cada persona que cruzamos en nuestro camino, sin importar su rol o posición, es un universo de potencial, de sueños y de luchas. Le había enseñado que un solo acto de bondad, por pequeño y olvidado que sea, puede ser la chispa que encienda las estrellas en la vida de alguien, generando una onda expansiva de consecuencias positivas que nunca llegaremos a conocer. Al llegar a su apartamento, el silencio que lo recibió no se sintió opresivo ni melancólico como de costumbre. Se sintió diferente, como un lienzo en blanco esperando ser pintado. Encendió una luz suave en la sala de estar y se sirvió esa copa de vino que tanto anhelaba al principio de la noche, pero no encendió la televisión. El murmullo de un documental sobre civilizaciones antiguas le pareció de repente trivial e insustancial, en comparación con la historia real y extraordinaria que acababa de presenciar. Se sentó en su sillón favorito, ese que se amoldaba perfectamente a su cuerpo, y miró por la ventana las luces distantes de la ciudad. Sostuvo la tarjeta de Elena en su mano, sintiendo la textura del papel, leyendo su nombre una y otra vez. Elena Morales, directora general. No era solo un título, era el testamento de una voluntad de hierro, la prueba de que las circunstancias no definen a una persona, sino que es la persona quien puede definir sus circunstancias. Por primera vez en mucho tiempo, Ricardo no temía la quietud de su casa. Se sentía lleno de asombro, de humildad y de una renovada fe en las inesperadas y maravillosas vueltas que da el mundo. Pensó en su propia vida, en las rutinas que lo habían encadenado, en el piloto automático con el que navegaba sus días, y por primera vez en años sintió el deseo genuino de cambiar, de prestar más atención, de ver de verdad a las personas que lo rodeaban, desde el conserje de su edificio hasta sus propios hijos en sus conversaciones a distancia. Esa noche no solo había ayudado a una extraña en una carretera inundada, se había reencontrado con una parte olvidada de su pasado que le recordaba que, incluso en los días más grises y en las vidas más ordinarias, siempre hay una oportunidad para la conexión, para la humanidad. Y con ese pensamiento, brindó en silencio en la quietud de su apartamento, un brindis por Elena, por la tormenta que los había unido y por el largo, inesperado y bienvenido camino de regreso a sí mismo. La soledad seguía allí, pero ya no se sentía como una condena, sino como un espacio lleno de nuevas posibilidades.